La Política Nacional de Desarrollo Social en México, vista como intervención gubernamental, reconoce los derechos a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que declara, en el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social, reformado el 1 de junio de 2016, según se expresa en el Diario Oficial de la Federación. A ellos se agregan, los derechos sociales y humanos de los mexicanos a los servicios, calidad e ingreso, que corresponde atender en un ámbito sectorial, conforme al Programa Nacional de Desarrollo Social, 2014-2018. La problemática que enfrentan los mexicanos, estriba en que los programas y acciones de desarrollo social del gobierno federal, son intervenciones gubernamentales heterogéneas y cambiantes de manera anual, dependiendo de factores coyunturales, que reorientan las prioridades de política pública y propicia un escenario institucional complejo, que se transmite al proceso integral de planeación, elaboración, gestión y evaluación del conjunto de las políticas públicas de desarrollo social, del gobierno federal. En el año 2004, Virgilio Levagui, entonces director regional adjunto para las Américas, señaló, en la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, publicado en el Informe por una Globalización Justa. Crear oportunidades para todos de 2005, en la globalización y el desarrollo, que a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, le sorprendió, la atención casi exclusiva que ciertos sectores le daban al aspecto económico-comercial de la globalización y el descuido que, en la institucionalidad internacional tiene la dimensión social, pues la evidencia es contundente, ya que el adecuado progreso de las personas y sus comunidades, requiere considerar, la interacción entre lo económico y lo social. A ello, Levagui, agregó que, resulta importante destacar que en la Cumbre sobre Desarrollo Social, de Copenhague, se logró, sobre la base de principios universales, un consenso respecto de la importancia de la democracia, la reducción de la pobreza, la creación de pleno empleo y la cohesión social en un mundo globalizado. El Banco Mundial, afirmó en marzo de 2014, en Desarrollo Social, y Panorama General, que el desarrollo social se concentra en la necesidad de poner a las personas en primer lugar en los procesos de desarrollo, pues, en opinión de los propios afectados, la pobreza, no solo se trata, de bajos ingresos, sino que también se relaciona, con vulnerabilidad, exclusión y aislamiento, instituciones que no asumen sus responsabilidades, falta de poder y agravamiento de la exposición a la violencia. En un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, de 1983, se mostraba con total claridad, el hondo calado de la preocupación por, el orden social del capital financiero, señalando que en escenarios de baja equidad y de poca esperanza hay buenas probabilidades, que las presiones sociales se vuelvan intolerables y obliguen a recurrir a una alta densidad de intervenciones y regulaciones, para restablecer el equilibrio,
originando situaciones y ambientes de inestabilidad y de desconfianza pública. Desde este punto de vista, la equidad del sistema sociopolítico condiciona indirectamente la eficiencia de los mercados. Es decir, la propia lógica de una economía abierta de mercado sugiere que la reforma social, así concebida, más que una secuela, es una condición esencial de la eficiencia y viabilidad de la economía. En abril de 2015, el Fondo Monetario Internacional afirmó que, en la mayoría de los países en desarrollo existe un margen significativo para mejorar tanto la composición como la eficacia del gasto público. Para mejorar sustancialmente los resultados, en materia de salud y educación, dentro de la dotación de ingresos existente, con mejores prácticas de gestión financiera pública, elevando la relación entre costo y rendimiento y reforzar el impacto del gasto público. Los planteamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, lleva a preguntarse, ¿cómo hacer para que la educación, por sí misma, brinde las oportunidades que el contexto actual, de las políticas públicas, en lo social y económico, no ofrece? Pues en la evaluación y recomendaciones del documento titulado, Estudios Económicos de la OCDE, México, de enero de 2015, el organismo planteó la particular importancia de que México realice esfuerzos adicionales para mejorar en áreas de la educación, seguridad, vivienda, balance vida-trabajo y salud, así como para reducir las brechas de desigualdad de género, considerando que una educación y sistema de salud de baja calidad repercuten en la productividad de las personas, lo que incide en sus posibilidades de encontrar trabajo, que a su vez, da lugar a la informalidad y, que, significa mala calidad en el empleo, que afecta el balance vida-trabajo, y, el tiempo que los padres dedican a educar a sus hijos, con un efecto negativo en sus perspectivas a futuro, y, también, menores ingresos fiscales, que, afecta la capacidad del Estado, para ofrecer bienes públicos, de alta calidad, en materia de salud y educación, de lo cual, la OCDE, concluye que estos factores ayudan a comprender, por qué la movilidad intergeneracional, es relativamente baja en México, con lo que las desigualdades se prolongan indefinidamente en el tiempo. Se reitera la pregunta, ¿cómo hacer para lograr concretar el desatino de que la educación, por sí misma, brinde las oportunidades que el contexto actual, de las políticas públicas, en lo social y económico, no ofrece? La preocupación, entre comillas, por la calidad de la educación y, el interés creciente de los estados, ha sido una constante, desde finales del siglo XVIII, a partir de lo cual, inician dos expresiones de ello,
El primero radica en los procesos de institucionalización de la educación pública y de masas y, el segundo, en la universalización de la evaluación de los aprendizajes, con criterios y prácticas universales. Dos hechos, que han perseguido la cooptación de la educación de masas, para dar cuerpo a sistemas educativos nacionales. Es así, que, la problemática de la calidad de la educación, a raíz de las dinámicas culturales globales, desencadenadas en las últimas décadas del siglo XX, se fundamentan en políticas gubernamentales de coyuntura, conforme a necesidades cambiantes que, le imprime matices particulares a la educación, que la han hecho, más compleja, aprisionada y necesitada, de una cura, en la que converjan las dimensiones, económica, política, filosófica, curricular y, ciertamente, pedagógica. En tanto propósito explícito, la calidad de la educación convoca a los diferentes actores, a un discurso socialmente aceptado, revestido de preocupaciones y compromisos y, de múltiples significados sobre el concepto de calidad de la educación, a la vez que, como discurso político y pedagógico, ha dado lugar a nuevas formas de concebir la institucionalidad educativa y a resignificar las subjetividades que convergen en los diferentes escenarios de dicha institucionalidad, adjudicándole una serie de caracterizaciones o atributos, peculiares, que obligan a la escuela, a sobreentenderlas, de forma implícita, como productos acabados y, procesos secuenciados, que aseguren esos productos. La cobertura cuantificable y, fundamentalmente, la calidad, es el referente central, de la discusión sobre la educación, que tiene lugar en espacios tan diversos, como son los gabinetes públicos, los organismos internacionales, la banca multilateral, las cumbres económicas y los encuentros de pedagogía. Su lugar en la agenda, de las políticas públicas, es cada vez más relevante, propiciando el despliegue del propósito, que justifica, las acciones de planeación y ejecución de dichas políticas y, los permanentes procesos de reforma, en los distintos niveles del sistema educativo. Destaca la cobertura, en las expresiones, más o menos evidentes, en la política y sus resultados, hoy también en riesgo, por su naturaleza más fácil de encuadrar en esquemas cuantificables, mientras que la calidad, es mucho más evasiva y difícil de verificar en términos globales. De ahí, su resistencia a, ser atrapada por una lógica cuantitativa, de la que se deriva su amplia polisemia y, las serias complicaciones metodológicas, para los expertos, empeñados en reducir, las prácticas educativas y el despliegue social, de las políticas, a ejercicios algorítmicos y, a fórmulas econométricas. No es tan fácil. A decir de Leonardo Vidal Araya, la calidad plantea un campo de reflexión amplio y polémico, pues los significados que admite y las tradiciones educativas que origina, infortunadamente, no siempre son considerados, en la discusión de la política, a la hora de definir programas o, evaluar las prácticas, en los ámbitos de la institucionalidad educativa. Leonardo Vidal, afirmaba ya en el año 2007, que el discurso de la calidad y su puesta en marcha, fueron agenciadas y permearon la escuela, más allá de sus fronteras, particularmente, a partir de la década de 1980, en la que el tema de la calidad, empezó a ocupar un lugar notorio, en las agendas de la política educativa pública, girando desde entonces, en el contexto latinoamericano, en derredor de reformas educativas. Reformas instituidas e instaladas en las agendas gubernamentales, por encima de los disímiles escenarios sociales, provenientes de organismos multilaterales, creando una compleja red de sinergias,
que impactan a la educación en sus dimensiones epistemológicas, políticas y pedagógicas. La calidad de la educación expresa, y es a su vez expresión de, los procesos de globalización y de la transnacionalización de la cultura, pues se ha puesto en evidencia la estrecha articulación de la escuela con el proyecto político de la modernidad y su inevitable codeterminación, económica y de desplazamiento ideológico, de las sociedades modernas, como destacó Márquez Cardoso, desde el 2005. La institucionalidad educativa se ha visto cuestionada y sometida a una serie de transformaciones, desde ámbitos externos, que replantean su autonomía, sus modelos organizativos, sus funciones sociales, imponiendo un acrecentamiento costoso, social y económicamente, de los dispositivos de control y regulación, que sobre la escuela ejercen los gobiernos, la política dominante, el sistema productivo y variados intereses nacionales y transnacionales. Para Varela y Álvarez Uría, la institucionalización, desde fuera, ha visto a la escuela moderna, como una institución educativa, que consta de un espacio cerrado, de un maestro, como autoridad moral, de un régimen de minoría de alumnos y un sistema de transmisión de saberes, profundamente ligado al funcionamiento disciplinario, percibida como una institución imprescindible, homogénea, universal y casi ahistórica. Según Alberto Martínez Boom, el funcionamiento disciplinario ha conducido, con todo, a un proceso de despedagogización del contexto escolar y al creciente uso de instrumentos para lograr las funciones de la escuela, que ha puesto en duda sus prácticas históricas y en crisis de identidad, por el repentino y paradójico desafío de imponerle la responsabilidad de asistir a la construcción y socialización integral de sentidos de los futuros ciudadanos, que diluyen sus propios sentidos en esferas externas, quienes decretan sus fines y determinan sus funciones, de modo que la gestión institucional, la evaluación de los aprendizajes, la evaluación del personal docente, la organización curricular y los objetivos de la educación son definidos y monitoreados por sistemas confusos y externos, en los que, los más directos actores escolares, no acceden a su incidencia. Es necesario evitar el pedagogismo ingenuo, como advierte Geoffrey Whitty. Acusar a las escuelas de los problemas de la sociedad es injusto y también improductivo. Las escuelas pueden ciertamente hacer la diferencia, pero no pueden impedir por sí mismas las tendencias sociales. Por ello, hoy, la escuela, en su más amplia acepción, padece de una crisis de sentido, objeto de innumerables reflexiones, estudios, congresos y, que ha servido para justificar procesos reformistas, en todas las fronteras, y hacer, de la escuela pública, un espacio intervenido desde todas las instancias y apremiado a aplicar acciones correctivas, a pesar de que su capacidad de proceder autónomo, ha sido también restringido, cada vez más, en la que, según Teododo y Torres, los niños y los jóvenes de los más diversos orígenes, culturas, géneros, etnias, proyectos y aspiraciones personales, son molidos y revueltos, en una licuadora, en un sin destino, bajo el cuidado de una burocracia educacional, mientras sus padres trabajan. Dicho de otro modo, la calidad de la educación no es un asunto que pueda ser resuelto en términos de la racionalidad técnico-instrumental, tan cara a la modernidad. Para entender la crisis de identidad de la escuela, conviene recapitular lo expresado por Varela y Álvarez Uría, en Wirth, Grinberg y Abregu, que ella fue creada, para el contexto específico de la modernidad, en respuesta a los idearios y proyectos de la Ilustración, bajo una confianza irrestricta del desarrollo, inspirada en los progresos científicos y técnicos, la adquisición del conocimiento, de las diferentes disciplinas científicas y la capacitación de la población obrera, en consonancia con los cambios suscitados en el sistema productivo, la consolidación de un proyecto político emancipador y, la conformación de una nueva ética, fundada en principios liberales y orientada al laicismo de la vida individual y colectiva y, consecuentemente, concretar la ciudadanía, como el ideal al que debía dirigirse la formación del sujeto político y de la democracia representativa, como sistema de gobierno connatural a los estados nacionales.
La escuela, como institución de la modernidad, ha sido recipiente de las más descarnadas críticas y de incesantes reclamos, al adjudicarle una responsabilidad frente a las crisis de las sociedades contemporáneas, que no se justifica y que somete a la organización escolar y a sus responsables, a exigencias que no están en condiciones de afrontar y a responsabilidades que no les corresponden, más allá de estar de acuerdo que, en virtud de las propias limitaciones y desvaríos del proyecto que le dio origen, la escuela incurrió históricamente en una serie de desaciertos. Suponer la participación ciudadana, como medio para construir la política educativa, reducida a su dimensión instrumental, plantea un peligro frente a la búsqueda de la calidad educativa, sobre cuya necesidad parece haber en principio un consenso mínimo, dada su multiplicidad de matices y la naturaleza polisémica del término. En los tiempos actuales, según Desiree Skinner, se precisa de una escuela mejor, pero ante todo, de una escuela diferente, es decir, de una institucionalidad educadora acorde con las nuevas dinámicas culturales y, en armonía con las múltiples expectativas educativas, de los niños y jóvenes, adaptadas a las cambiantes condiciones del entorno, sin dejar de ser el importante referente, para construir identidades, expresión de las diferencias y despliegue de solidaridades. Ciertamente, las condiciones que originaron la crisis educativa, de la escuela, han cambiado, por lo que no puede dar respuesta, con las habituales soluciones, a las demandas de la sociedad de hoy y, justamente es allí, donde se evalúa la calidad de la educación, con un cuestionamiento fuera de lugar, porque una educación de calidad, no puede, ni debe establecerse, sobre la base, incongruente, de las responsabilidades, aspiraciones, funciones y resultados que se esperan de la educación, cuando son de la sociedad en su conjunto y, de los distintos grupos responsables, que la conforman. Las promesas de democratización del saber, de la lucha contra las desigualdades sociales y la formación de ciudadanos más libres y autónomos, no han podido ser cumplidas por la escuela moderna, ya que han sido inviabilizadas, por las contradicciones entre modernización y desarrollo, entre regulación y emancipación y entre heteronomía y autonomía, coincidentes, en parte con las promesas no cumplidas de la modernidad, al hacer de la escuela, como ya se ha dicho, un espacio intervenido desde todas las instancias y urgido a aplicar acciones correctivas, a pesar de que su capacidad de proceder autónomo ha sido también restringida, cada vez más. La discusión de la calidad de la educación, además de las definiciones de orden político y técnico, precisa elaboraciones epistemológicas y conceptuales, a las que el afán, de la filosofía utilitarista, planteadas esencialmente por Jeremy Bentham, suele dejar de lado, por parte de los administradores de la formulación y dirección de la política educativa, que la retórica, no es un fin en sí misma, ni tampoco, puede ser insistente, ciega y obsesiva, y que, la calidad, no puede ser alcanzada y resuelta en términos de la racionalidad técnico-instrumental. Lo técnico-instrumental, hace perder de vista las múltiples dimensiones implicadas en una educación de calidad y la atrapan, como un hecho objetivo, tratada y maltratada, con criterios de una economía de mercado, ligada a la evaluación, con tentaciones consumadas de seleccionar algunas propiedades, que se le atribuyen a la noción de calidad de la educación, con lo que se ve reducido el enfoque de la calidad y el fin de la educación, a elementos o propiedades, elegidos a criterio de los responsables de la regulación y, desvalorizando propiedades no consideradas en la selección. La calidad de la educación debe abordarse en su carácter polisémico, con consenso, pues históricamente, no reviste los mismos significados y, por tanto requiere una idea clara de la educación y, considerar que no existe unanimidad respecto a los significados que contempla el término, por lo que las políticas de desarrollo social, en materia educativa, no pueden ser desconocidas. Los procesos de evaluación de la calidad de la educación, se han traducido en acciones paradójicas, promulgadas por los organismos internacionales, que a pesar de crearse, muchas veces sobre enfoques teóricos, de la complejidad y la diversidad, han terminado por construir un panorama homogéneo de la escuela,
reduciéndose a un conjunto de indicadores, en la medición de la calidad, ni conceptuada ni consensada y, aplicándola en una crisis de la educación pública, como si fuera igual en todos los contextos. En el ambiente actual, el enfoque de la calidad de la educación ha enfatizado los modelos eficientistas, que favorecen la gestión institucional sobre el trabajo pedagógico y la investigación curricular, estableciendo parámetros económicos al ámbito de lo pedagógico y un balance entre inputs y outputs, conforme a una cierta racionalidad financiera, rendimiento de la gestión curricular, eficacia en el aprendizaje de contenidos y el desarrollo de destrezas por parte de los distintos actores. En la esfera educativa, se han establecido un conjunto de competencias, que orientan el trabajo escolar, cuya evaluación se realiza sobre conductas observables, que se comparan con estándares sociales, previamente definidos como deseables y en correspondencia con modelos constituidos, por el sistema político, económico e ideológico imperante. Las competencias, han sido entendidas como un desempeño complejo, que expresa un conjunto integrado de saberes de tipo teórico, procedimental y actitudinal, puestos en juego por una persona en determinado contexto, incluso en una circunstancia inédita, y que son empleados para obtener un producto, un resultado o, para lograr cambios favorables, con respecto a una situación inicial, es decir, comportamientos, a todo lo cual se le denominan saberes, sean de tipo teórico, de habilidades y de actitudes. Entonces, ¿cómo hacer de la educación, basada en competencias, una unidad en sí misma, que solo tiene sentido como totalidad y que, aunque pueda desagregarse en componentes separados, ya no compone las competencias? La medición de la calidad se realiza, bajo mecanismos de evaluación cada vez más instrumentales, sustentada en las tecnologías de la información y, mediante el despliegue de un discurso propagado en diferentes medios de comunicación, que informa las virtudes de la tendencia imperante, evita la discusión sobre los fines intrínsecos de la educación y resta importancia al acto pedagógico, poniendo en riesgo la calidad anhelada, en el modelo educativo por competencias. Jerome Brunner, al referirse a la complejidad de los objetivos educativos, hace explícitas tres antinomias de la educación, que no admiten una solución lógica, sino pragmática. La primera antinomia, es que una de las funciones de la educación, es permitir que la gente opere al máximo de sus capacidades, para lo cual debe equiparlos con las herramientas y el sentido de oportunidad para usar su creatividad, sus capacidades y sus pasiones, en el límite superior, de los niños y jóvenes y de la sociedad en su conjunto, que lamentablemente han sido predefinidas en el modelo educativo por competencias. La segunda antinomia, se refiere a las dos perspectivas contradictorias que dan cuenta de la naturaleza y usos de la mente, en la que la primera afirma que el aprendizaje es un proceso esencialmente intrapsíquico, posibilitado por las estructuras mentales de los individuos y regulado por claros procesos cognitivos y, la segunda perspectiva sostiene que, toda actividad mental está situada y es apoyada por un contexto cultural, más o menos facilitador. Esta oposición, entre la dimensión subjetiva y la dimensión social, en los procesos de construcción del conocimiento, llama la atención sobre la necesidad de concebir a la escuela como un escenario, en el que no se elige una de estas dos aproximaciones, sino que se ocupa de generar las condiciones para el pleno ejercicio y expansión de las capacidades, intereses y opciones de los individuos y colectivos, que confluyen en la comunidad educativa, sin dejar de lado las posibilidades que brindan sus entornos y los retos cognitivos, que pueden significar sus limitaciones. La tercera antinomia,
Se relaciona con la dicotomía entre el particularismo y el universalismo en las formas correctas de pensar, de construir significado y de experimentar el mundo. Para el particularismo, la experiencia humana es legítima por derecho propio, por lo que no puede reducirse a una construcción universalista o con más autoridad. Para el universalismo, toda experiencia solo adquiere sentido y pleno significado en el contexto de un sistema universal de principios y verdades. En los presupuestos de una educación de calidad, se trata de que en la escuela se haga posible la construcción de una comunidad dialogante, que permita comprender y reconocer, frente a las propias experiencias, lo enriquecedor del intercambio con los otros diferentes. El propósito es alcanzar una comunidad educativa, que establezca diálogo de saberes, para potenciar el conocimiento escolar y asumir el enorme reto del aprendizaje, construyendo y disfrutando experiencias compartidas con los otros, para complementarse, en la diversidad de sus diferencias. Las tres antinomias, plantean un sinfín de preguntas sobre la calidez, el alcance, las posibilidades y las realizaciones de las prácticas educativas, cuya respuesta es múltiple. Interrogaciones que deben ser explícitas y puestas a consideración de todos los seres humanos involucrados en dichas prácticas, ya que no les son ajenas, deben estar involucrados, en la definición de las rutas de vida institucional. En la perspectiva de derechos, la participación debe estar orientada a privilegiar la palabra de los actores menos escuchados, a reconocer las demandas de equidad de los más vulnerables y a visibilizar las elaboraciones de los grupos y comunidades históricamente marginados. La participación en la escuela, no radica en consultas generalizadas, acuerdos unánimes y acciones estandarizadas, sino en la construcción de la subjetividad política y la construcción democrática del currículum, teniendo la disposición para negociar, entre distintos consensos. Un currículo democrático incluye tanto lo que los adultos entienden que es importante, como las cuestiones y preocupaciones de los jóvenes en relación consigo mismos y con el mundo. La política pública educativa es un asunto de todos, que se sitúa en la escuela como escenario público de construcción, conforme a las prácticas culturales, en igualdad compensada de oportunidades, promotora de la construcción de una ciudadanía crítica, que reconoce como sujetos de derecho a todos los actores de la vida escolar pero, en especial, a los niños y jóvenes, históricamente relegados por los modelos, que se le agenciaron y agendaron, a la modernidad.